Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a estos fragmentos de un festival organizados por La Otra. En nombre de su director, José Ángel Leiva, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Roberto Acuña y hoy nos acompaña un gran poeta multilingüe, porque no solo es bilingüe, cuya, cuya poesía es una especie de lenguaje ballena. Bueno, quizá él nos explique un poco más, etcétera. Yo les voy a leer brevemente su semblanza de quién nos acompaña hoy, porque me da mucho gusto que esté con nosotros Jean Portante. Luxemburgo, 1950. Actualmente radica en París, es poeta, novelista, traductor, periodista. Su obra escrita en francés ha sido traducida a numerosos idiomas, incluye unos 40 libros entre poemas, relatos, obras teatrales y novelas. Ha traducido una veintena de libros de la literatura mundial, entre los cuales se encuentran Juan Gelman, Gonzalo Rojas, Reina María Rodríguez, Piedad Bonet, Jorge Bocanera, Jerome Rothenberg, Eduardo Sanguinetti. Desde el 2006 forma parte en Francia de la Academia Mallarmé. Recibió numerosos premios, entre ellos el prestigioso Premio Mallarmé y el Gran Premio de la Unión de Escritores 2003 por el conjunto de su obra. Le fue otorgado también en 2014 el Premio Europeo Petrarca, entre muchas otras distinciones. Su obra poética, escrita entre 1983 y 2013, fue reunida en 2014 bajo el título Le Travail de la Baleine, El trabajo de la ballena, y fue publicado en Luxemburgo por la editorial PHI. En 2011 le fue otorgado en Luxemburgo el Premio Nacional de Literatura. En lengua española se publicaron Abierto Cerrado, Prometeo Colombia, El Aborrar, Bajo la Luna Nueva, Argentina 2000, La Reinvención del Olvido, La Otra, en 2013, La Ceniza de las Palabras, México 2015, El Fabricante del Sur, Editorial Lustra, Perú 2015, en 2019, Dos Temblores del Jardín, que creo que es su última publicación aquí en México. Sí, en México sí, porque en Argentina y en Colombia salieron otros libros. Ah, excelente, es muy prolífico usted. Bien, entonces para comenzar me gustaría que nos leyera un poco de un poema que lo haya marcado y nos explicara el porqué de ese poema. En aquel entonces yo estaba en la adolescencia, contaba apenas 16 años y ya no recordaba mi infancia. Me hallaba a 16.000 leguas del lugar de mi nacimiento, en Moscú, en la ciudad de los 1.003 campanarios y sus 7 estaciones de trenes. Y no me bastaban las 7 estaciones y las 1.003 torres, pues mi adolescencia era tan ardiente y tan loca que mi corazón por turnos ardía como el templo de Éfeso o la Plaza Roja de Moscú cuando declina el sol. Y mis ojos iluminaban caminos antiguos y yo era tan mal poeta que no sabía ir hasta el fondo. El Kremlin era como un inmenso pastel tártaro incrustado de oro con las grandes almendras de las catedrales del todo blancas y el oro melifluo de las campanas. Un viejo monje me leía la leyenda de Novgorod. Yo tenía sed y descifraba caracteres cuneiformes. Luego de súbito las palomas del Espíritu Santo salían volando sobre la plaza y mis manos salieron a volar también con susurros de albatros. Y esto eran las últimas reminiscencias del último día, del último viaje y del mar. Este poema es un inicio del poema, es el inicio del poema La prosa del Transiberiano y de la pequeña Géant de France de Blaise
Sondraars. La traducción es común, la hicimos Marco Antonio Campos y yo, y fue publicada el año pasado en la editorial del Tucán de Virgilio, editada por Víctor Manuel Mandiola. Entonces, que se puede ver, es una nueva versión de ese largo poema, es un poema bastante largo, tiene 445 versos, ¿no? Y es entonces de Blaise Cendrars. Blaise Cendrars lo hizo cuando salió por primera vez y por eso voy a explicar un poco por qué este poema para mí es importante. Empecemos con esto. Me parece ser el primer poema moderno de la literatura francesa, el que abre el siglo XX. Se trata, el título es ya muy interesante, La prosa del Transiberiano, dice la poesía del Transiberiano. Entonces, algo bastante raro, ¿no? De poner ahí prosa, pero esto es porque Cendrars ya se está liberando, digamos, de toda la carga de la poesía clásica, incluso la simbolista que estaba antes de él, ¿no? Y en este poema tenemos versos que a veces son enormes, que van sobre 3 o 4 líneas, y a veces son muy cortos. Tienen una o dos sílabas. Es un poco como un bandoneón que puede estar abierto y también se cierra, ¿no? Pero esto es, y ahí tenemos un elemento muy importante digamos, de cómo hacer poesía en el siglo XX, está ahí al mismo tiempo el ritmo del tren, porque estamos en un tren. Y el tren cuando va lento es cuando el bandoneón está abierto, entonces los versos son muy largos, y cuando va muy veloz, entonces los versos son muy cortos, ¿no? Y entonces este tren estará en todo el poema. Lo que es también interesante es que es uno de los primeros, sino el primer poema que se hizo, que Cendrars él mismo llamó una poesía simultánea. Esta palabra simultánea, hubo muchas polémicas. Este poema es de 1913. La publicación fue escrito un poco antes, es el mismo año que de Apollinaire Alcool. Es un año muy bueno para la nueva poesía, digamos, ¿no? Y entonces en este poema llamado Simultáneo, lo llama él, la polémica que se va a destacar es que la palabra simultáneo para el arte ya existía antes. Por ejemplo, Picasso y Braque hablaban en la pintura de la simultaneidad, porque con el cubismo se puede ver simultáneamente una figura de detrás, de al lado, de frente, ¿no? Y los futuristas también dijeron que ellos habían inventado la simultaneidad, y entonces sí, fue una polémica grande en aquella época, pero estamos en época de vanguardia, y por eso para mí eso es interesante, donde se discutía mucho y estaban naciendo casi cada día nuevas vanguardias en aquellos años. Hablo de los primeros años del siglo XX hasta la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y ahí nace entonces este poema. ¿Por qué lo llama simultáneo? Por la simple razón que simultáneamente hay una pintura, hay colores en este poema, y los colores son de Sonia Delaunay, una de las grandes artistas de la época. Y entonces cuando sale este texto, sale escrito a mano, y bueno, y es como un cuadro. Entonces, en la parte izquierda está la pintura de Delaunay, abstracta. Entonces, son
colores, y en el lado derecho, esto está pegado, está el texto. Entonces, de nuevo tenemos el tren, porque esos son como los dos rieles sobre el cual vuela el tren. Sí, de ahora no tengo las dimensiones, sí, era 2 metros de altura y 36 centímetros de largo, Ancho. Ajá. de ancho. Entonces estaba, cuando primero fue presentado, fue en la casa de Apollinaire y fue expuesto en una pared. Se tenía que leer de arriba hacia abajo, y cuando fue publicado se hicieron 60 ejemplares, iban a ser 150, y si hubieran hecho 150, todos pegados uno a uno, hubiera sido la altura de la Torre Eiffel, es lo que querían, porque en la pintura, que es una gouache de Delaunay, de Sonia Delaunay, es abstracta, pero al final aparece una pequeña Torre Eiffel, y el poema también se termina con un verso sobre la Torre Eiffel, ¿no? Entonces hay digamos, una simultaneidad también ahí, ¿no? Ahora bien, digamos que, y por eso me interesa tanto, ese poema abre camino para lo que va a ser la poesía del siglo XX, porque ya rompe con los versos, los ritmos del versos, no hay más rimas, no hay puntuación. Todos esos elementos ya tan temprano entran en este texto, pero él es un poco la frontera entre, digamos, el modernismo, que sería el simbolismo, y la modernidad. Él está como en la frontera, entonces de vez en cuando mira atrás y esconde dentro del poema 4 cuartetas, 4 estrofas de 4 versos muy, muy regulares, con un octosílabo como para decir, mira, de ahí venimos, pero con el resto, esto es el camino que hay que hacer en lo adelante, ¿eh? Entonces es muy, muy importante para todos los poetas esta prosa del transiberiano. Bueno, es también una especie de road poetry, y ahí todos piensan en Kerouac, en los poemas de Kerouac, de la Beat Generation. Hay versos que casi Ginsberg toma cuando vi gente de mi generación, esto es en el gran poema que ahora no me viene el nombre, pero Howl, en el libro Howl, empieza así. Este verso se encuentra casi tal cual vi en el poema de la prosa del Transiberiano. Una última cosa y ya ya. Entonces dije que está ahí, el título es La prosa del Transiberiano y de la pequeña Jeanne de France. Entonces está también un personaje, la Jeanne de France, que tiene 2 nombres. A veces la llama Jeanne, Juana, y a veces la llama Jeanne, porque esta mujer tiene 2 personalidades. Es a la vez la santa y la prostituta. Cuando él quiere hablar de la santa, la llama Jeanne. Así se llamaba Juana de Arco. La llamaba Jeanne de France. Cuando habla de la prostituta, la llama Jeanne. Y en las traducciones hasta ahora no se hizo la diferencia. Entonces hay un solo nombre en el poema. Se llama La voz del Transiberiano y la pequeña Jeanne de France, Juana de Francia. Y entonces no se ve esa gran diferencia que hace de la misma mujer, la musa, la inspiradora, que es al mismo tiempo la amante, digamos,
y al mismo tiempo la santa. Y en estos versos que dije, de los cuales hablé, que son unos versos muy regulares que están escondidos, ahí surge la santa en la regularidad del poema. Y cuando viene la prostituta está en el reguero del poema. Última cosa alrededor de Blaise Cendrars. Él no se llamaba así, se llamaba Frédéric Louis Sauser. Es suizo, ni es francés, es suizo. Para ser francés tiene que ir al ejército. En 1914, cuando escribe, todavía no es francés cuando escribe este libro, es todavía suizo. Él quiere ser francés, tiene que ir al ejército, es 1914, Primera Guerra Mundial, y va a perder un brazo en esa guerra Sauser. Lo mismo le pasó a Apollinaire. Él era de ciudadanía italiana cuando escribe Alcohol, que venía de Italia. A los 7 años llegó a Francia y él también, para ser francés, va a la guerra. Él tendrá un balazo en la cabeza. No va a morir de esto porque muere de la gripe española el año de la guerra, al final de la guerra. ¿Por qué entonces Frédéric Saussure quiere llamarse Blaise Cendrars? En Cendrars hay cendre y ars. Cendre es la ceniza y ars es ardiente. Y en Blaise, que es su nombre, está braise, la brasa. Entonces ahí está, digamos, toda su concepción poética dentro de su nombre. Para él, el poeta trabaja con el tizón. Y digamos que la poesía es consumida por la escritura y con esto consumirse se termina en ceniza. Ahí estamos muy cerca de la calcinación de la cual habla Juan Gelman, ¿no? Entonces, en su nombre ya está todo el programa poético de nuestro Blaise Cendrars. Bueno, hablé mucho, ¿eh? No, no, al contrario, creo que es una maravillosa clase, muy, muy sintética, pero lleno de conocimiento y es iluminador. Agradezco muchísimo esta clase sobre Sendra. Y ahora bien, quisiera que nos leyera un poco algo de su obra, y bueno, ahí sí otra vez le dejo la palabra y nos gustaría mucho escucharlo. Muy bien, entonces voy a leer de un libro que salió el año pasado en Colombia, ese que se llama La tristeza cósmica, que salió en la colección Los Torreones en Bogotá. Y bueno, como ustedes saben, yo no escribo en español, ¿no? Esto es, voy a leer un poema en francés para que haya el primero, ¿no? Para la música. Las traducciones son de Chelo Martínez Olmedilla, que es de la ciudad de Toledo, en España. Empiezo con el primer poema y voy a leer los primeros del libro. Pienso que es siempre bueno de leer los primeros textos, ¿no? Y dice así: Les roses flottent légèrement au-dessus des mots aujourd'hui, comme au commencement, quand ce qu'on plantait n'avait pas de nom. Cela ne signifiait pas nécessairement que lorsque l'on retournait la terre, une gare avait vocation à s'écrouler et que celle-ci soit du sud ou du nord n'a plus d'importance désormais. Disons que les trains qui partent ont perdu le don de la destination. C'est la rose du retour qui l'affirme et le réparateur de filets toujours l'accompagne. Mais de quel vent revient-elle qui ne sait de quel sombre tout elle est partie? En español, entonces en la traducción, eso es interesante, se podría preguntar quién escribió estos textos en español, ¿no? No yo, yo los escribí en francés, ¿no? Entonces
la voz es la mía ahora, pero las palabras que escuchas son de Chelo Martínez Olmedilla, que es la traductora. El mismo poema. Las rosas flotan ligeramente por encima de las palabras, hoy como al principio, cuando lo que se plantaba no tenía nombre. Esto no significaba necesariamente que cuando se volteaba la tierra, una estación tenía vocación de derrumbarse y que ésta sea del sur o del norte, a partir de ahora ya no tiene importancia. Digamos que los trenes que parten perdieron el don del destino. Es la rosa de la vuelta quien lo afirma y el reparador de las redes siempre las acompaña. Pero ¿de qué viento vuelve ella que no sabe de qué sombrío todo se marchó? Un segundo poema, si tengo todavía un poco de tiempo. Sé dónde está la entrada y que un espiador 8 veces más grande que las estrellas la vigila, pero doy varias veces la vuelta a la Vía Láctea. El sol no ha terminado aún su trabajo. La luna sí, pues tiene prisa por irse. ¿Qué tiene ella que esperar como si no estuvieses lista? ¿Acaso no ve que ya te has puesto los guantes? ¿Acaso no ve que tus manos ya no se pueden nombrar? El sombrero lo dejaste sobre la silla cerca de la cama donde estaba sentada mientras que dormías. El sol esperaba, la caja sobre las rodillas en la que guardaba las herramientas después de tapar las fugas. Todo huye desde hace un buen rato por el desagüe de la bañera cósmica, el desagüe de la bañera cósmica, y el sol tapa las fugas y la luna les pone manos 8 veces más grandes que tus guantes. Habladora como un almendro de noche profunda. Esto es lo que le decía cuando Rosa Secreta me daba la espalda y sacaba la cuchara de madera del primer cajón a la izquierda. Después removía la cacerola y vertía aceite en el agua hirviendo hasta que la noche se espesara. Tocaba yo vocales oscuras cuando abría ella el cajón. Y había viento. ¿Y acaso no es en un cajón de viento donde están guardados marzo y agosto, como una pareja de viejos padres mojados que ninguna superstición seca? ¿Quién tendrá la última palabra si no es el cajón? El aceite de agosto, quizá, como un ojo nadando en la superficie del caldo vertido en el plato. Después otro ojo y otro de nuevo, muy abiertos, y ella cerró los suyos. El olor, estoy seguro, viene de más lejos que las algas, hierbas muertas que el mar trae, falso gemelo de la humedad, y tú simétrica al gusano que ahí arriba hace callar las fuentes blancas, no tendrías más que levantar el dedo para inventar la lluvia. Yo pondría una tapa encima y no se volvería a hablar más. Pero echaste el cerrojo cuando vino el eclipse. Incluso los póstigos se quedaron cerrados, con afuera las 4 rosas al pie del murete. Mañana cortaré 3, me dijiste, y las pondré a secar en la hierba. La cuarta es la rosa del viento,
es necesario que alguien mantenga el norte cuando los trozos de brújula están picoteados por pájaros comedores de grandes caminos. Tu dedo levantado hacia las regiones oscuras, ¿acaso se iba para bajar con la lluvia primera? ¿Se iba a perforar el absceso para que el cielo se deshinchara? A no ser que ya no dijera prosaicamente, puesto que a la poesía no le importa una paradoja más, cuán difícil es defender el interés de todas las rosas. ¿Un último? ¿O no? ¿Tú me dices? Todavía tenemos unos 5 minutos, sin problema. Bueno, entonces, en este juego el comprador eres tú, yo soy el vendedor. En otro soy una calle peatonal y tú echas gasolina en el depósito de tu tristeza. Después viene la ola, la inmensa ola, y yo entro en la fe esquiva del contrato. Es así como subyugamos, convertidos mortales de pleno derecho, el misterio de la existencia. Hay trozos de tempestad en los días ordinarios. Entro en la transacción como se entra en cuarentena. Pero volvía a casa después del caos y encendía una vela al pie de tu foto. Esto te hacía temblar los labios. Tus labios temblaban y la gasolina salía de tu boca con su olor negro ocupando todo el sitio. En ese juego tú te ibas y yo me quedaba y tú te ibas. Y un último entonces, muy corto, si lo encuentro, que es el último del libro. El que vuelve al lugar del crimen sin cuchillo ni nada en la mano, viene a poner pasos en sus huellas. Conozco su secreto. Cada fantasma necesita rasgar una sombra o un sueño, según se vea. Con la una sobrevuela las ruinas que devastan la otra. En la otra es el sastre que cuando todo necesita su doble, coge las tijeras y corta y corta. Ya. Maestro Portante, muchas gracias. Me gustó mucho ese verso de hay trozos de tempestad en los días cotidianos. Qué gran verso. Le agradezco, muchas gracias por la lectura. Y ahora bien, me gustaría que usted escogiera un número del 1 al 10 y a partir de ahí yo le voy a hacer una pregunta. No Bueno, sé, el 8. el 8, bien. Ahora bien, vamos con el número 8. El 8. Sus poemas se acompañan con agua, vino o mezcal. Mezcal nunca, depende, depende de cuándo, depende de cuándo. Empecemos así. Si es mientras estoy escribiendo, debo decir que al inicio, cuando escribía en los años 80, tenía una botella de whisky conmigo. Luego la reemplacé por vino y luego por agua, porque son muchos los años y había continuado con el wiki, no, hoy no estaría tal vez ahí charlando con usted. Pero esto es, digamos, alrededor. En los versos ellos mismos, el vino hay muy poco, mezcal no hay ninguno, pero mucha agua. Mucha agua. Tengo ciclos enteros de poemas
en los cuales, incluso en algunos que le acabo de leer, la lluvia, por ejemplo, hay mucha agua. Bien, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio estar en esta charla con usted. Le mando un muy fuerte abrazo y también a nuestros amigos que nos acompañan. No se pierdan las demás mesas de fragmentos de un festival y también les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Maestro, hasta luego, que esté muy bien y gracias. Gracias, y quería añadir que para que el agua no tiene miedo de mojarse. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Cuídese Muchas mucho. Hasta luego. gracias.